Aquí te lo pongo. Sí. Gracias, Kevin. Bueno, hola. Hola. Dios les bendice, hermanos. Bueno, vamos a compartir un poquito acerca de lo que el Señor nos ha concedido hacer este año, a partir de, bueno, lo que es todo lo que va del 2022. Y con anterioridad habíamos estado recorriendo nuestro país, diferentes regiones, durante algunos años. Yo personalmente escuché el Evangelio hace como 7 años. Fue en el 2015 que yo escuché por primera vez el mensaje, pero ya se tenía un tiempo que el equipo de Corea entraba en repetidas ocasiones a México. La vez que a mí me toca escuchar por primera vez el mensaje, creo que era la 4ª vez que ellos entraban a México. Y Dios me dio gracia en ese momento para reaccionar al mensaje el primer día que me expuse, y a partir de ahí pues ha sido progresivo. Y desde ese momento en que yo escuché que Jesús es el Cristo, de verdad lo único que en mi corazón entró era poder compartir este mensaje. No sabía cómo, no tenía, yo empezaba incluso en el cristianismo, no sabía ni manejar una Biblia, pero digamos que el Señor no me permitió tampoco estar en un cristianismo pues muchos años religioso, sino que yo iba llegando también al cristianismo cuando escucho el mensaje. Y hubo muchas ciudades a donde estuvimos entrando. Durante 10 años se ha entrado a muchísimas partes en México, y era hasta cierto punto muy, muy confrontante, porque pues yo he participado en la mayoría de conferencias que ha habido de Tirano. He estado en algunos países ya, y para mí ver los reportes siempre era causa de dolor, porque aunque había cosas que realizábamos en nuestro país, no había la respuesta que yo veía que el Señor estaba permitiendo en otros países. Sin embargo, a mí me confortó mucho darme cuenta, por la gracia de Dios, que las respuestas no era para mí la buena noticia. Aunque son una buena noticia, para mí la buena noticia es que Jesús es el Cristo. Y en eso se refugió mi corazón, en eso se ancló mi corazón. Y empezamos a recorrer mucho tiempo diferentes regiones en nuestro país, hasta que entró el coronavirus, ¿verdad? Y muchas de las puertas que pareciera que estaban abiertas se terminaron de cerrar, gracias a Dios también, porque uno deja de perder el tiempo. Y bueno, en uno de los últimos viajes que hicimos del 2021, encontramos al pastor César, que es el que está aquí. Si gustan ir pasando, él escucha el mensaje y se contacta con nosotros después de 1 o 2 meses, si no me equivoco. Y él no vuelve a exponerse, sino hasta que nos vuelve a contactar. Él se expuso en una prédica que compartió en aquella ocasión en Veracruz, 45 minutos. Él se paró, escuchó, pidió los datos y se retiró. Y esto fue 7 años después de que se había estado entrando a este estado de Veracruz, que es muy grande, de México. Si gustan ir pasando, yo les voy diciendo dónde paren, igual ahí detengamos un poco, ahí. Llegamos a Veracruz y estuvimos con este pastor César. Él rápidamente escucha el mensaje, y él me compartía que durante el tiempo que él estuvo solo, después de haber escuchado el mensaje, para él fue un tiempo muy difícil, muy confrontante, porque él pasó una confrontación totalmente fuerte a solas. Dios ya venía de un proceso en su vida de derrumbarle todo lo que había construido, lo que había logrado, y él concluyó en que de verdad Dios preparó su corazón para poder recibir el mensaje el día que escuchó el mensaje. Hay un contexto muy hermoso en su vida cuando se escucha el mensaje, pero a partir de ahí se entró en esta ocasión, se vuelve a los meses con él, y con él estuvimos aproximadamente una semana la segunda ocasión que entramos. Fuimos un equipo, el pastor Mu, Primavera nos acompañaron en esa ocasión también. Y a partir de ahí, pues ya, otra vez todo se quedó quieto en nuestro país. Mu se va.
Y en mi corazón quedó, ahí sí gustan, ahí paramos ahorita, ¿no avanzamos? En nuestro país había un común denominador que a mí me dolía mucho, era que no se le daba continuidad a las personas que habían reaccionado. Y dentro de las tinieblas que uno puede tener, hubo un momento en donde me dolió en mi corazón que muchos pastores que el Señor les había permitido gracia, ahora ya no estaban. Y en mí entró el deseo de poder dar la vida por ellos, al punto en el que organicé una segunda entrada, una tercera entrada con el pastor César. Me fui solo con él, 1 mes y medio. Y en ese mes y medio él organizó entradas a diferentes regiones, diferentes estados. Pero él queriendo llevar el mensaje, Dios estaba permitiendo toda esta obra que estábamos haciendo en diferentes estados, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, para él queriendo llevar el mensaje, pero al mismo tiempo el mensaje lo seguía fortaleciendo y le seguía aclarando en su mente y en su corazón. El evangelio seguía siendo revelado en él, llevándolo a tener una conclusión más contundente ante el evangelio. Entonces hicimos un recorrido de 1 mes y medio, él y yo solos. Regreso y al mes vuelvo a regresar con él otro mes. Y al Señor me mostraba cómo verdaderamente si nosotros nos concentramos en esa persona a la que Dios le está dando gracia, de verdad Dios nos levanta con una gracia bien hermosa. Porque no solo fue alguien que recibe el evangelio, sino que también Dios nos permite ver cuando Dios quiere utilizar a alguien para llevar el evangelio. Alguien que tiene hasta cierto punto mucha prominencia para poder llevar el evangelio. Entonces se entra a Veracruz, de ahí regreso, tuvimos un tiempo para viajar a Argentina, 1 mes y algunos días con el pastor Ángel, estuvimos en diferentes regiones, ya él dio el reporte de allá, compartimos. A la fecha hay pastores que mi esposa está discipulando, las esposas de los pastores, ¿verdad? Mi esposa no fue en ese viaje, pero ellos quedaron tan conmovidos que ellos me empezaron a buscar también, incluso después de regresar de Argentina. Y las esposas de los pastores pues me dijeron: oye, pues tu esposa, ¿verdad?, que nos disipule. Y a la fecha se ha mantenido contacto con ellos. Ahí estamos también en este viaje que hicimos a todas estas regiones. Aquí, ya esto fue de lo último. Fuimos a Costa Rica también, estuvimos con el pastor Caleb, estuvimos en Honduras con el pastor Marlon, intercalado con estos viajes que yo estuve haciendo en México. Entonces se abría puerta para México, hacía un recorrido en México, pero personalmente yo me sostengo económicamente de vender ropa. Yo vendo ropa, entonces regreso, hago economía y me vuelvo a ir. Se acaban los fondos, regreso, vuelvo a hacer economía y nos volvemos a ir. Y así es como hemos podido estar también, por la gracia de Dios, llevando el evangelio a diferentes regiones. Y algo que me llama mucho la atención es que mi negocio no funciona si no estoy yo, porque depende de que yo visite a mis clientes, ¿no?, etcétera. Pero el punto es que yo me voy hasta 2-3 meses, me he ido, y el negocio se queda ahí. Ha habido buenas pérdidas porque muchos clientes se van, otros ya no me pagaron, ya no fui, pensaron que ya no iba ahí y ya se fueron y no me pagaron. Pero el Señor vuelve a levantar el negocio cuando estoy, y me voy y se vuelve a pagar, y llego y se vuelve a prender. Entonces ahorita estamos así, ¿verdad? Pero el Señor está permitiendo, por medio de estas fuentes que el Señor nos ha permitido hacer laborales, tener el ingreso para estar llevando el evangelio a diferentes regiones en nuestro país. Se organizó una entrada con el pastor César, que es a quien Dios ha estado utilizando para compartir el evangelio en diferentes regiones de México. Y en esa entrada, nos visitó el pastor Mu, e iniciamos un recorrido en la Ciudad de México. Aquí estamos en la Ciudad de México. Él es el pastor, él nos contactó con otros pastores, pero nosotros llegamos a él por medio del pastor César. Estuvimos dando diferentes seminarios. Fue muy desgastante ese viaje, de verdad, porque compartíamos en la mañana, muy de mañana, en la tarde y hasta en la noche. Y luego los pastores quedaban bien picados, que nos íbamos a platicar con ellos hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Siempre ha sido así. El punto es que
aquí paremos. Llegó un punto en donde con todas estas personas que el pastor César nos conectó en la Ciudad de México, en sí no hubo una respuesta significativa en alguno de ellos. Con anterioridad a este pastor se le había compartido el evangelio en la Ciudad de México a través de la vida de Petra, ¿verdad? Petra es alguien que el Señor alcanzó por su gracia y ella fue la primera vez que se expuso al evangelio en Guatemala, en la cumbre juvenil, y a partir de ahí Dios le dio gracia porque ella tiene muy buena relación con muchos pastores, amistades. Entonces, por medio de su vida, el Señor permitió que se abriera la puerta con este pastor y su esposa, la pastora Marcela. Y entonces ellos organizan un seminario al darse cuenta que y yo íbamos a estar en la Ciudad de México con el pastor César, con otros pastores. Pues tratamos de meter un espacio así pequeño de 3 días con ellos, de 2 días. Y nosotros íbamos con el pastor César y los contactos que él tenía, seminarios muy extensos, con mucho tiempo, todo muy bien planificado. Y a ellos nos metimos como el pilón, ¿verdad? Pues vamos a estar allá, aprovechemos. Petra tiene mucho deseando que vayamos. Por medio de ellos se organizó un seminario en la iglesia de otro pastor, donde, si continuamos, estuvimos visitando al mismo tiempo diferentes regiones en las que ya se habían entrado con anterioridad. Estuvimos compartiendo en diferentes iglesias en la Ciudad de México, diferentes municipios de la Ciudad de México. Entramos, aquí paremos. Él es el pastor en donde dimos un seminario por medio de la vida de Petra. Petra nos contrató con otro pastor. Es un revoltijo, hermanos, pero a lo que voy es que uno va con ciertas expectativas y Dios es quien se encarga. Él en sí como tal no reaccionó al mensaje, pero en su iglesia él abrió las puertas para dar un seminario al que acudió un pastor que se llama Gregorio. Más adelante podemos ir avanzando, vamos a ver quién es el pastor Gregorio. Estuvimos ahí compartiendo las lecciones. Ahí es en la iglesia de la pastora Marcela, aquí paremos. Entonces llegamos a la Ciudad de México, no se reaccionaron los pastores con quienes íbamos con el pastor César, pero por medio de la pastora Marcela se organiza un seminario. Ella lo hace en otra iglesia del pastor que ya mencionamos, que ya mostramos, y ahí reaccionó un pastor que se llama Gregorio. Él escuchó un día, si no me equivoco fueron 4 lecciones. Y fueron 45 y 45 minutos de exposición. Él se va, me manda a su hijo, me dice: oye, nos interesó mucho cómo podemos llevar esto a nuestra congregación, cuánto cobra, qué hay que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le di mi número. De ahí nosotros acabamos y nos fuimos hasta Oaxaca, Veracruz. Y viajando a Oaxaca se quedó ese contacto ahí. El pastor aparentemente había quedado interesado. Llegamos a Puerto Ángel, que es en Oaxaca. Ahí reaccionó un hermano que se llama Pedro y es pescador. Él había escuchado el evangelio ya con anterioridad, con los viajes que yo hice con el pastor César. Él ya se había expuesto a las lecciones, pero yo ya no me había vuelto a encontrar con él. Sin embargo, el pastor César de Veracruz fue quien le continuó dando seguimiento. Y cuando regresamos, yo tenía un tiempo que ya no lo veía, algunos meses, y seguimos. Para mi sorpresa, a ver, regresemos, perdón. Ahorita va a salir alguna foto. Esta es parte de la iglesia en Oaxaca, en Puerto Ángel. Sigamos. Aquí, él es Pedro. Él fue el que nos llevó a pescar, ¿verdad? Y etcétera, pero de verdad, él, su esposa y las hermanas que sirven en esa iglesia han volcado su vida a la fe de creer en Jesús como el Cristo. Y cada rato me habla: Martín, estoy triste, pero estoy muy contento porque acabo de ir con unos pastores, me corrieron de la plática porque dicen que esto es algo extraño, pero seguimos buscando al digno. Y me habla otra vez: oye, Martín, estoy compartiendo tal tema, ¿a qué se refiere este punto aquí? De verdad volcaron sus vidas a esta fe, y por medio de ellos están llegando a regiones pues muy remotas de todo lo que es Oaxaca. Él está en Oaxaca, en una zona de playas muy bonitas, más bonitas que las de Colombia. El día que vayas vas a ver. Y bueno, él es alguien muy precioso, de verdad. Dios le ha dado una fe bien preciosa. Todos ellos son discípulos del pastor César.
son las personas que hemos encontrado a través de la vida del pastor César y a las que el pastor César en algún punto daba cobertura. Son misiones que él levantó y dejó establecido ciertas personas. Hoy ya es ungido como pastor y de verdad, cuando pienso en él, mi corazón se alegra. Hay veces que me acuerdo de personas y me duele porque en cuanto a la fe naufragaron, decía Pablo, pero cuando me acuerdo de él, de la iglesia en Puerto Ángel, de verdad mi corazón se pone bien gozoso porque sé que Dios está con ellos y para ellos el evangelio ha sido la respuesta. Entonces, él es alguien bien precioso. Estuvimos ahí, continuamos, de ahí regresemos, nos fuimos de Puerto Ángel, viajamos a la capital del estado de Oaxaca. Estuvimos en otra iglesia con el pastor Tony, que también es cobertura del pastor César, una misión que él inició. El pastor de ahí como tal no ha despertado en sí fuerte al evangelio, pero ahí, sigamos, reaccionaron ahorita continuamos aquí, reaccionó la hermana Damaris, que es ingeniera, y sus hijas de una manera bien preciosa al evangelio. De verdad, ellas a la fecha se siguen discipulando y ellas son quienes han estado, como son principales servidores en esa iglesia, son como quienes han estado compartiendo de tal manera con su pastor, que se llama Tony, alguien que es empresario, y por ese mismo motivo como que es alguien un poco distraído en cuanto también al ministerio, porque está en lo empresarial y en el ministerio, pero ellas han sido como el medio que Dios está utilizando ahora para que el pastor Tony como que está abriendo sus ojos al evangelio. Ellas iban a venir, pero pues por tema de permisos de la escuela y pasaportes no pudieron participar en esta ocasión. Sigamos. Estuvimos de ahí, viajamos a otra región que se llama Tehuantepec, en Oaxaca. Ahí también es otra misión del pastor César. El pastor César ha permitido y bueno, todo este recorrido que hicimos con Kevin nos alcanzó en Oaxaca. Y después de ahí ya estuvo en todos estos recorridos. Estuvimos en 3 ciudades al mismo tiempo impartiendo los seminarios. Estuvimos en una región que se llama Tehuantepec, Ixtepec y Juchitán. Son 3 regiones del estado de Oaxaca y estuvimos impartiendo las 27 lecciones en diferentes iglesias. Entonces, literalmente son ciudades diferentes, nos separamos y los 3 al mismo tiempo en diferentes congregaciones, pero al mismo tiempo nos estuvimos rolando. Aquí está el pastor Kevin en Juchitán, aquí estoy yo en Ixtepec, y aquí reaccionó el pastor Sergio. El pastor Sergio es alguien muy fuerte en el evangelismo en esta ciudad. Tiene misiones en las partes más remotas de la sierra de Oaxaca y de Chiapas, y él a la fecha tiene misioneros enviados que han sido exmilitares y son personas que se están encargando de llevar la palabra. No estaban llevando la palabra, pero cuando escucharon el mensaje, él dijo, este pastor de Ixtepec dijo, qué tremendo es ver cómo nosotros estábamos con una fe tan falsa dando la vida, ¿verdad? Por algo que en verdad no es el evangelio. Él se conmovió de tal manera y los misioneros que él envió a diferentes regiones también estuvieron en el seminario y se quebraron ante el mensaje. Yo lo sigo en las redes sociales y a la fecha continúan compartiendo que Jesús en verdad es el Cristo. El evangelio a través de sus vidas está llegando a lugares a las que no nos ha sido posible a nosotros llegar, que son lugares remotos en la sierra de Oaxaca y de Veracruz y de Chiapas. Continuemos. Regresemos. Él es el pastor Sergio de Ixtepec, Oaxaca. Vamos a regresar ahora, regresando de este viaje con él. Y el día de hoy vamos a iniciar un discipulado, ¿verdad? Con todas estas respuestas que el Señor permitió en mi país. Hoy vamos a arrancar un discipulado para seguirnos nutriendo de la palabra. De ahí viajamos a Veracruz. Aquí estamos en la iglesia del pastor César. Hay algo importante que pasó en este tiempo. A medida que nosotros íbamos entrando a diferentes regiones, de verdad, no hubo una región en donde no entrásemos y no reaccionara alguien al mensaje. Ya tiene algún tiempo que en lo personal a mí eso me ha asombrado mucho, porque de verdad, hermanos, tanto en mi país como en los países donde hemos podido compartir la palabra, no ha habido alguien que no reaccione. En Veracruz
es así, en Ciudad de México es así, en Oaxaca fue así, en Argentina fue así, en Neuquén, Argentina fue así, en Formosa, Argentina fue así. Entonces hemos estado en Honduras con Minor, el pastor Minor fue así. Entonces no ha habido una región a donde el Señor no nos permite entrar que no reaccione alguien al mensaje. Y de verdad es como que en mi país, al menos yo lo percibí de esta forma. Fue mucho tiempo en donde se dejó de hacer la obra por diferentes cuestiones, pero ahora que volvimos a salir es como que Dios ya tenía la mesa servida y diciendo: ven, hay corazones que yo tengo preparados, solo vayan, he dejado a la familia, el negocio de verdad va y viene, pero la respuesta sí está en el campo. El evangelio sí salva al mundo, y es algo que he podido corroborar este 2022. Ya no solo como alguien que participa, sino hasta cierto punto alguien al que el Señor le ha permitido poder ir al frente de la obra en mi país. Todo este recorrido lo estuvimos haciendo en un carro que a la fecha sigo pagando. Yo no tenía carro y de una manera muy bonita el Señor me permitió poder hacerme de un carro y estarlo pagando a la fecha. De hecho, hoy tengo que dar un pago, acordándome. Pero aquí, bueno, ya de todo este recorrido en Oaxaca, llegamos y de Oaxaca llegamos a Veracruz, y en Veracruz estuvimos en diferentes ciudades. Aquí estamos en la iglesia más grande de Minatitlán, Veracruz. Aquí el apóstol Baltasar, él es el principal de esta organización. Su hijo, que es el pastor Ricardo, ha reaccionado al mensaje, solo que él estaba muy sujeto a lo que su padre pastor y apóstol le establece. Sin embargo, ha sido un tiempo tan hermoso que el apóstol, ya es un anciano, un señor, se ha expuesto al evangelio de una manera muy contundente, que ha empezado a tener determinaciones que solo la gracia de Dios lo puede llevar. Ahora, regresando el 22 de noviembre, yo tengo una entrada específicamente solo con ellos, para compartir a todos los pastores y coberturas que ellos tienen en diferentes regiones: Campeche, Quintana Roo, que es otro estado, Chiapas, Veracruz. Toda la parte sur del país de México se está abriendo a través de ellos. Y yo ahora tengo una reunión con ellos donde me pidieron exclusivamente estar con ellos de 3 a 5 días, encerrados literalmente todo el día, queriéndose exponer a las lecciones. Pero ya es algo que salió del apóstol, es alguien muy prominente en esa región y medio mundo de verdad le tiene respeto a él. Entonces Dios está tocando este tipo de puertas con las que está haciendo más posible llegar a más estados en la República Mexicana. Sigamos, aquí estuvimos en Coatzacoalcos, Veracruz, y aquí es con el pastor Fernando Blanco, que él reaccionó de una manera bien preciosa al evangelio. De verdad, tiempo me falta para hablar de él. Él está compartiendo el evangelio. Estuvimos dando las 27 lecciones ahí. Continuemos. Ok, aquí estuvimos en otra iglesia con el pastor Jorge Serrano. Él ya ha escuchado todas las veces anteriores que yo he corrido con el pastor César en los diferentes recorridos, y él llegan a conclusiones, hermanos, como pues pedirle perdón a la iglesia en público. Él, terminando de compartir ese domingo, se paró en el púlpito y llorando le pidió perdón a la iglesia por haberles dado tantos años algo que no es el evangelio. Y bueno, él a la fecha continúa, va a estar también, si Dios permite, en el discipulado, y estuvimos compartiendo en su iglesia. Aquí estuvimos también, esta es la iglesia del pastor César, estuvimos compartiendo las lecciones. Aquí es otra iglesia en Coatzacoalcos con el pastor Javier, alguien muy prominente también en Coatzacoalcos, que es por medio de quien el Señor ha permitido tocar otras puertas. Él como tal no se ha rendido al evangelio aún, pero es alguien que siempre tiene el corazón de servir. Dijo: mi iglesia está ahí, no se preocupen por los gastos, háganlo. Él tiene un yerno que es argentino, y él escuchó con gran gracia el evangelio esta última vez que entramos. Entonces parte de entrar en noviembre a este recorrido es visitar nuevamente todas estas iglesias. Continuemos, por favor. Él es el pastor atrás, él es el pastor Fernando Blanco. De verdad, en Coatzacoalcos él es a quien Dios levantó de una manera bien preciosa para llevar el evangelio. Ya son personas que concluyeron en el evangelio: Jesús es el Cristo, y esto es. Sigamos. Aquí él es el pastor Hermelindo.
él ya había escuchado el evangelio por medio de otra organización, pero cuando estuvimos con él compartiendo en su iglesia, compartiendo el tiempo con él, él llegó a una conclusión y dijo: yo ya me sentía como en el cielo, porque ya dominaba el hecho de que Jesús fuese el Cristo. Perdón, se acabó el tiempo. Bueno, para concluir, él comentó, sí podemos continuar, pero ellos concluyeron, bueno, estuvimos en Mazatlán, Sinaloa, el pastor Mauricio Alonso también reaccionó muy precioso al evangelio. Sigamos, mi cuñado está a la fecha ocupándose de ahí. Regresamos a la Ciudad de México, compartimos el mensaje, el pastor César ya nos está acompañando en los viajes. Sigamos. Se acabó este recorrido. Después yo vuelvo a continuar. Se han abierto puertas en León, Guanajuato también. Sigamos, eso es León, Guanajuato. Y antes de venir yo para acá, compartimos nuevamente las 27 lecciones en la iglesia del pastor Gregorio. La primera puerta que se abrió en este último recorrido que hicimos, Kevin y mi persona, y este pastor ahí en el púlpito llorando dijo: mi mensaje no era el mensaje. El mensaje es que Jesús es el Cristo, y con lágrimas en sus ojos él decía: de verdad voy a dar mi vida para que el mundo conozca que hay un rey, un sacerdote y un profeta. Y bueno, regresando ahorita de este recorrido, yo regreso el viernes, llego el viernes en la madrugada a la Ciudad de México, pero el viernes a las 11 de la mañana él ya tiene, el pastor Gregorio, ya tiene una junta con varios pastores de la zona para que escuchen el mensaje. Y vemos, él es el pastor Gregorio. De verdad, Dios le ha dado muchísima gracia para que se le revele el evangelio. Sigamos. Él es miembro de otra congregación y él abrió puerta. Él es otra persona con la que tengo que llegar a la Ciudad de México después de este recorrido desde la conferencia de Timoteo, porque él compartió a su pastor escuchó por medio de él y de su novia, y ahora el pastor que no me conoce ya tiene una reunión programada con varios pastores de su asociación para que al llegar les presentemos el evangelio, y su novia abrió puerta para llevar el evangelio entrando en la